Ganas de sexo. ¿Por cuánto tiempo? Olvídate, 15 días. Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Amorosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. A ver, todo lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a pasar todavía, lo que va a seguir sucediendo, ha provocado un golpe, un movimiento, diría yo. Si lo comparamos a un movimiento sísmico, andaríamos en el 5, 5,5. En el arco político oficial, pero también en el arco político de la oposición, aunque ellos no crean que es así, pero es así. Y diría más, en todo el arco político argentino se ha producido este temblor, este movimiento que hace que algunas estatuas se hayan caído y otras continúen allí medio temblando. ¿Se entiende, no? Muchos dicen, sí, la política, los políticos. Pero a ver, la política y los políticos, desde que tengo uso de razón, siempre anduvieron por estos andaniveles. Y yo creo, mi modesto entender, en mi análisis, que el mundo político atrasa mucho. En lo sindical, en los gobiernos, en la política en sí, en lo sanitario, en la seguridad, en la educación sobre todo, atrasa todo ese mundo. Yo creo que tendríamos que ponernos a reflexionar si ese mundo no debe ser cambiado, no debe ser ayornado, no debemos mirar de qué manera en otros lugares mucho más eficientes que el nuestro, por supuesto, que nuestro país, cómo se están moviendo, cómo se han movido en esta pandemia, cómo se han movido o se está moviendo en la crisis económica mundial, de qué manera y de qué manera nosotros podemos ayornarnos. Hoy nos vamos a encontrar con un amigo, hasta diría un colega, porque de cierta manera anda por los carriles del periodismo, y tiene una consultora, MR Asociados, Gustavo Marangoni, el licenciado Gustavo Marangoni, que aquí estamos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Gracias por la invitación. Un gusto como siempre. Bueno, un poco sobre esta reflexión que yo hacía, ¿qué opinás? Mira, puntualmente respecto a este affair de las vacunas tan comentado en los últimos días. Perdón. Yo la vacuna no quería hablar, pero yo sé que en una radio vos dijiste la vacuna no se mancha, ¿no? Haciendo el parangón con... Vos sos muy futbolero, así que te entendí por ahí. Sí, por ahí viene la cosa, ¿no? Yo digo, Maradona, que además de tener una extraordinaria habilidad con los pies y una inteligencia natural sorprendente, cuando ese día, hablándole a la hinchada de Boca, en la Bombonera llena, le dijo, la pelota no se mancha, lo que quería decir es, bueno, yo sé que me mandé muchas macanas en mi vida, pero en mi vida personal, lo que hace a mi vocación, a mi profesión, al fútbol, eso es distinto, eso no se toca. Y yo creo que lo que vos decías en tu introducción tiene que ver con que aquí la pelota se manchó. Y si me permitís seguir con la analogía futbolística, la verdad que llama más la atención porque era un partido que el gobierno estaba jugando de local, con aciertos, errores, idas y vueltas. Sigue siendo local. Sí, pero digo, en noviembre, diciembre, cuando las autoridades dijeron vamos por la vacuna rusa, muchos dijeron
no tiene papeles, nos usan de conejito de India, van con veneno, surgieron un montón de posiciones muy confrontativas. El gobierno perseveró por ese camino y está comprobado que la vacuna del Instituto Gamaleya es realmente un buen producto farmacéutico. Chicana, el mundo está disputando las vacunas. Chicana política. Que el gobierno ahí había... Chicana política. ¿Cómo? Chicana política. Chicana política, pero el gobierno había metido un pleno en ese sentido. Sí, por supuesto, hay pocas vacunas en todo el mundo, acá también, pero había empezado el procedimiento de vacunación y con este episodio, en realidad, mancha algo que, viste, hay jugadores, a mí me pasa con mi equipo, con mi River querido, hay jugadores que a veces se hacen expulsar, siendo talentosos se hacen expulsar de una manera gratuita. Y vos decís, ¿por qué tuvo ese arranque? ¿Por qué si el equipo lo necesita se hizo expulsar? Entonces creo que aquí ha pasado algo equivalente. Permitime. El gobierno tiene una sola manera de subsanarlo. Permitime. Acelerar el proceso de vacunación de la manera más transparente posible. Si dentro de un mes, 2 meses se vacunan millones de argentinos, esto quedará como un mal recuerdo, como un pésimo recuerdo. Pero, vos dijiste algo que yo también estoy de acuerdo. Aunque la sociedad tenga una baja opinión de la política en general, esta se ve afectada porque, como diciendo, acá también tienen que primerear. En esta también se tienen que adelantar en la fila. Hay otras cosas que, bueno, la sociedad las toma, no porque las justifique, pero sabe que se dan y se hace la distraída. Pero en esto duele más. Y eso le pega al gobierno en particular, pero creo yo también a la política en general. Bueno, era a lo que yo me refería y que vos haces hincapié. Atrasa la política. Atrasa. ¿Por qué no se puede ayornar? Es decir, son tantos los grupos cerrados que no se puede introducir uno allí, que no se puede introducir la nueva política, que no nos pueden dar el aire necesario para renovar aquellas imágenes, bueno, no imágenes, aquellos rostros, aquellas cabezas que vienen por años, uno tras otro. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene esa renovación? Es lo que yo pregunto. Mirá, si me permitís decir una obviedad, atrasa porque no adelanta. Atrasa porque cuando vos estás viendo permanentemente o la repercusión de la opinión publicada o el último estudio de opinión, no te adelantás a lo que pretendés conducir. Y el concepto de conducción es un concepto fundamental. Conduce el que tiene una visión y una perspectiva. Mira, Alberto, yo creo que, viste que a Perón se lo cita siempre porque Perón dijo todo, parece. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Platón, Bonaparte, Séneca, todo. Exacto, pero hacia el final de su vida, Perón dio un mensaje, creo que fue ante la CGT, donde dijo, debemos comenzar a pensar en grande. Exactamente. Y para mí, ese concepto tiene una clave de bóveda. Por ahí va la cosa. En la Argentina discutimos permanentemente cosas muy chiquitas. Y si vos estás todo el tiempo hablando de cosas muy chiquitas, te haces chiquito. Si me permitís ser demasiado coloquial, a mí no me gusta, pero tampoco soy un pacato. Digo, si vos estás todo el tiempo hablando boludeces y no podés pretender una genialidad. Entonces, vos fijate que en la Argentina hemos perdido, ojalá estuviésemos discutiendo más allá de si vas a controlar los precios con movimientos sociales o si la carne viene con más o menos grasa o la fila de la vacuna. Ojalá la dirigencia estuviese discutiendo si emprendemos una nueva central nuclear, si sumamos 3.000 o 4.000 kilómetros de autopistas que faltan,
si hacemos acuerdos estratégicos con países para financiar la infraestructura de puertos que requerimos, ese tipo de cuestiones grandes te llevan a discutir de cosas importantes y a pensar, como creo que tiene que ser pensada la Argentina si aspiramos a que tenga un destino mejor. Pero como hace mucho tiempo discutimos cada vez cosas más pequeñas, más pueriles, entonces finalmente estamos dentro de una lógica que lamentablemente no puede ser definida de otra manera como de decadencia. Y es muy triste que sea así, porque contamos con muchos recursos de muchos tipos, naturales, profesionales, personales, y sin embargo tenemos la sensación de que nuestro país, que el todo, es mucho menor a la suma de las partes. Cada sector de la Argentina cuenta con ejemplos positivos. Hay sectores del mundo del trabajo que están muy organizados y le garantizan a sus afiliados un buen servicio de salud. Hay INVAP que genera conocimiento y tecnología. Existen profesionales dedicados que aún en la adversidad tienen logros importantes, pero sin embargo todo eso sumado, en vez de dar más, da menos. Y creo que tiene que ver con una concepción del sector dirigente que de alguna manera está como entrampado en una dinámica de lo pequeño. Vos sabés que también pensando sobre lo mismo y analizando lo mismo, lo estamos charlando vos y yo, y bueno, y el público también da su opinión sobre esto. Hemos tenido algunas charlas con la gente sobre esto, y a mí me dicen, bueno, la experiencia siempre vale. Sí, la experiencia vale, pero a ver, reúnanse alrededor de una mesa todos y que los hombres y mujeres con más experiencia, es decir, los que tenemos canas, los con más experiencia, muchas canas quizás, con más experiencia, nos sentemos alrededor, seamos los consejeros de aquellos, que ellos nos pregunten en algún momento, pero que no los consejeros tomen una determinación. ¿Se entiende? Sí, mirá, Alberto, creo que lo que sucede desde hace un tiempo a esta parte es que en un país que no solo no crece, sino que cada vez es más chico, hay algunos que quieren quedarse todavía con un cachito más grande de una torta más pequeña, y eso termina generando un nivel de antagonismo que es brutal. Entonces, es fundamental crecer, y es fundamental crecer con estabilidad, y no tenemos ninguna de las dos cosas desde hace mucho tiempo. No se puede tener ningún proyecto serio, y no es un tema económico, es un tema político, sin resolver la cuestión de la inflación. Cuando nos acostumbramos desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo, sí, señor. Sí, señor. A que no tenemos ningún tipo de referencia, no la tiene mi tía Leonilda cuando va a comprar fideos al supermercado, no la tiene el comerciante cuando tiene que reponer mercadería, no la tiene el industrial cuando tiene que hacer su cálculo de costos, no la tiene el sector financiero cuando tiene que proyectar tasas o tipo de cambio. Entonces, no tenemos, volviendo al ejemplo futbolístico, el tamaño de la cancha, no tenemos ni siquiera el conocimiento de la pelota, de los referees, y así es muy difícil jugar cualquier partido. Y si no tenés eso y no creces, las pujas distributivas cada vez son más salvajes porque te peleas por las migas. Sí. Entonces es fundamental crecer, pero para crecer tenemos que tener una buena lectura del mundo, y este mundo en el que vivimos nosotros presenta, sobre todo a partir del COVID y de la pandemia, una situación muy particular, porque
hay un nuevo comisario en el pueblo, que es China. Correcto. Que es un demandante de nuestros productos, que es un socio con el cual podríamos encarar proyectos muy ambiciosos, sin que esto suponga necesariamente una confrontación con Estados Unidos, pero nosotros con Estados Unidos tenemos una economía competitiva y con China tenemos más elementos complementarios. Y también está Rusia, y Rusia y China salen más fortalecidos de este COVID, porque el propio Estados Unidos, estamos viendo, que tiene una crisis de liderazgo, de la cual Trump fue una manifestación muy clara, pero que nos muestra que hay algo mucho más profundo ahí, porque es un país que no pudo ni siquiera administrar, exacto, siendo una potencia, correctamente una enfermedad. De hecho, son el país que más muertos registran. Entonces, señalo esto para que tengamos conciencia plena que para gobernar la Argentina tenés que tener una lectura mundial. Después discutimos, después afinamos, más para acá, más para allá. Pero nadie discute que no existe más el mundo bipolar de la Guerra Fría, tampoco existe el mundo bipolar de la caída del muro de Berlín. Existe un mundo donde hay una potencia, Estados Unidos, que tiene un problema, hay otra en ascenso consolidada que es China, y nosotros con China tenemos muchos negocios posibles por hacer, insisto, sin un nivel de confrontación con el líder, digamos, de América, pero indiscutiblemente el financiamiento para determinados emprendimientos, ya sean nucleares, hidroeléctricos, productivos, está a lo mejor más disponible en un mundo que se corre en Oriente y que está jugando su partido ahí, y que nosotros tendríamos que pensarlo con términos que hace mucho se abandonaron, porque parece que son antiguos y son tan vigentes como siempre. La geografía, el pensamiento geoestratégico, porque los países también son hijos de su geografía. Y yo veo que discutimos mucho pequeñas anécdotas y cotillones de la vida individual y no grandes estrategias. Entonces, vuelvo a ese concepto que marcaba Perón, que, a ver, hubo dos grandes intelectuales que pensaron la Argentina, Alberdi y Perón. A mi criterio, no hubo otros. Alberdi pensó una Argentina y Perón otra. El desafío nuestro en el siglo XXI es hacer una síntesis entre esos dos grandes pensadores, porque Perón, que está acá a mi espalda, nosotros lo tenemos como un presidente, 3 veces presidente, etcétera, pero las obras completas de Perón son más de 35 tomos. Perón llegó a la vida pública a los 50 años, antes de eso enseñó mucho, escribió mucho, leyó mucho, viajó mucho, y después estuvo exiliado 17 años, lo de la madurez, donde lo hizo en Europa y donde advirtió a principios de la década del 70, hace ya más de 50 años, que el futuro del mundo eran los alimentos. Y hoy el gran desafío de la Argentina es convertir proteínas vegetales en proteínas animales para alimentar a los cientos de millones de habitantes de todo Oriente, no solo de China, que están consumiendo más alimentos de lo que consumían antes y van a seguir por ese camino. Bueno. Por esto no estoy diciendo que nos tenemos que limitar solamente al tema alimentario. Lo que estoy señalando es que esa es, de alguna manera, nuestro pivote sobre el que agregamos valor y que no lo tenemos que poner como una contradicción entre vendemos y exportamos y no alimentamos a los de adentro. Porque si nosotros exportamos más carne, nuestros frigoríficos toman más gente, más trabajadoras y trabajadores que laburan con un recibo de sueldo, que es lo que nos está faltando. En la Argentina, lamentablemente, hay una política de Estado que es muy mala. Para los pobres, lo único que hay son planes sociales y mano dura. Si procesamos, no trabajo. Pero si procesamos los alimentos, si esos alimentos que vamos a exportar, si los procesamos, vamos a tener más gente trabajando también. Tengo que recordar que... Es exactamente lo que digo. Tengo que recordar que Gustavo Marangoni
es profesor titular, es decir, dar cátedra en técnicas de análisis de la realidad nacional e internacional. También es profesor en la Universidad de El Salvador. Y yo lo voy a llevar a la parte económica. Bueno, han pasado muchos minutos desde que comenzamos. Y en el poco tiempo que tenemos, quiero hablar sobre el camino que debemos tomar en el área económica. ¿Cuál es el camino de salida? No solamente en la Argentina. ¿Cuál será el camino de la economía mundial después de esta pandemia o sobre ya casi el final, se dice, ojalá, de esta pandemia? ¿Hay una nueva economía? ¿Hay una nueva moneda? A ver, la pandemia lo que puso a nivel global fue como un vendaval que nos mostró la desnudez, Alberto. Vos fijate que desde que empezó el siglo XXI, Estados Unidos fue perdiendo liderazgo y de alguna manera fue perdiendo también la base de su legitimación histórica. Como consecuencia del atentado a las Torres Gemelas, modificaron por temor al terrorismo en ese entonces su sistema de libertades individuales y el Estado avanzó sobre cuestiones que en Estados Unidos se pensaba que nunca podían avanzar. Cuando fue la crisis de Lehman Brothers, la crisis especulativa de las hipotecas, y cuando China avanzó en el comercio y en la industria global, se volvió una nación más proteccionista. Recordemos que Trump ganó las elecciones diciendo hagamos América grande de nuevo, es decir, renunció a la globalidad. Es decir, la nación que proponía el libre cambio, la libertad y las instituciones multilaterales como modo de organizar el mundo, cuando empezó a perder, dijo no, así no. Entonces, nos encontramos en un contexto internacional con una potencia emergente que ya no es la China de fines del siglo XX, que te vendía los elefantitos de yeso y los productos made in China que eran sinónimo de algo barato y mediocre. Esta China es la de Huawei, es la del 5G, es la de la aplicación más popular, TikTok, es la que vende más teléfonos que Samsung y que Apple juntas, cuando antes simplemente les hacía los teléfonos a ellos. Ahora, no es tan sencillo porque la moneda franca global sigue siendo el dólar. Todo esto para responder a tu inquietud y decir, la pandemia acelera un fenómeno preexistente, donde ya no hay un solo comisario en el pueblo, como mínimo hay dos, que no se terminan de poner de acuerdo. Como Biden es nuevito, no sabemos todavía cuál es la política que va a consolidar, pero sí aprendimos que Trump ladraba mucho más de lo que mordía y era más una muestra de la impotencia del que va perdiendo un partido y entonces te parte al medio al delantero, pero que no tiene una estrategia para ganar el partido. Y en ese mundo donde América Latina ha perdido mucha relevancia, pero a la vez tiene, como mencionábamos antes, riquezas estratégicas, no solo en los alimentos, sino en los combustibles, en el litio y en las energías renovables. Entonces tenemos realmente, si pensamos en grande y pensamos en una región que lamentablemente está balcanizada, porque Bolsonaro también es la manifestación de la crisis de un sistema de poder y de economía en Brasil. Sí. Y si Brasil no lidera, América Latina está dispersa. Y Venezuela, a la vez, no es otra cosa que una pieza en el tablero respaldada por Rusia para hacer una piedra en el zapato de los Estados Unidos. Hablamos de Sudamérica, ¿no? Latinoamérica, Sudamérica sobre todo. Se me fue el tiempo. Gustavo, y antes de terminar con todo esto, quiero recordar a George Orwell, ¿no? Que si se despertara diría, opa, ¿qué pasó? Se dio lo que yo pensaba. Miren el mapa de mi libro 1984, miren mi mapa final, ¿no?
La literatura suele ver con mucha más claridad que los cientistas sociales, sin ningún lugar a dudas. Muchas gracias por tu tiempo, Gustavo. Abrazo grande, Alberto, gracias a vos. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos, que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Títulos de Primera. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Calidez. Elegancia. Atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.